Otra preocupación que hablaremos un poco más adelante tiene que ver con el eje del ataque, porque tampoco es que Estados Unidos haya tenido una defensa muy sólida. De hecho, creo que es una de las principales carencias que tiene este equipo, que como sea ganó una final, y al margen del trámite del partido, si algo necesitaba este proceso de los Estados Unidos con estas figuras emergentes jóvenes que cada vez suman y suman más horas de vuelo en Europa, era una victoria de esta naturaleza. Llegó con el penal de Pulisic, después le tocó a Guardado patear otro también en el alargue que no pudo convertir el futbolista mexicano, uno de los más experimentados. Resaltamos esto y ahora vamos a comentarlo, Barak, porque es una de las cosas también de las que se ha hablado un montón. ¿Cuántos jugadores, jóvenes futbolistas tiene hoy Estados Unidos en las principales ligas europeas destacándose y cuántos en ese sentido México? Ayer Estados Unidos promediaba 23.9 años de edad por el 28.4 que tenía la selección mexicana, que contaba con futbolistas como Talavera, el más veterano, como Andrés Guardado, que sí tenía la presencia, por ejemplo, de Diego Lainez, que hace ese segundo gol, pero que en ese sentido eran los menos, los futbolistas mexicanos de una nueva generación, si se quiere hablar así, comparado con Estados Unidos. ¿Es mejor el futuro de la selección estadounidense, Barak? Ahora mismo esa idea podemos tener todos, luego habrá que ver cómo van creciendo estos futbolistas. Individualmente sí, yo creo que Estados Unidos le esperan en los próximos 10 años tener más éxitos a nivel individual sus futbolistas en sus clubes en Europa, por obviamente las trabas que tienen los futbolistas mexicanos para salir, por todo el organigrama que ya tiene efectuado y que va a hacer nada más que multiplicarse, ¿no? Por parte de la US Soccer. Vamos a seguir viendo futbolistas jóvenes salir años, algunos van a triunfar, otros no, pero eso en términos individuales. Luego, que eso se traduzca en que colectivamente la selección de Estados Unidos logre sacar el máximo provecho de ellos, pues estará más cerca, ¿no? de hacerlo, que si no tiene talento individual como está teniendo ahora mismo con esta generación de chicos, que lo más importante de todo es que no tiene pinta de ser una generación dorada y que se va a acabar, ¿no? Lleguen a donde lleguen, no va a haber otra detrás de ellos. El problema para México, y más que problema, debería ser un aliciente que haga al fútbol mexicano despegar también, es que detrás de estos vienen otros, y después de los que siguen seguramente van a venir unos terceros. ¿Lo ves igual, Ciro? O sea, ¿ves mejor relevo en ese sentido en uno que en otro? Veo más años por delante para los futbolistas de Estados Unidos y un presente también muy brillante, porque estás hablando de jugadores que están en el Chelsea, campeón de Europa. Sí, creo que hay buen presente de algunos jugadores mexicanos con carencias importantes en un par de sectores. Iremos analizando ya mucho más lo que le pudo haber faltado a uno y a otro a lo largo del partido. Hay una especie de aferrarse al pasado que no es de ahora, Fer. Podríamos llevarlo a históricamente en la selección. Pasaba con aquella figura de Rafa Márquez cuando se le buscaba casi desesperadamente un sustituto que no terminó por aparecer. Tal vez hoy Moreno, pero no sé si eso. Vemos ayer a Andrés Guardado otra vez asumir un protagonismo para el que no sé si estaba el futbolista del Betis y que decide darle de alguna manera a Martino. En ese sentido, a México le sigue costando trabajo, digamos, desprenderse de cierto peso de futbolistas. Bueno, antes de entrar a eso, creo que tampoco habría que ahondar en el análisis o cargar el análisis en función del resultado del partido que se vio ayer, porque el partido pudo haber volcado en cualquier momento para México también, y México salir con la victoria de este compromiso en Denver. Tuvo una acción, por ejemplo, Chucky Lozano, que me parece erra mucho más en la definición él de lo que tiene en gran virtud Stephen para sacarle la pelota, y así en otras tantas malas decisiones tomadas, como ya lo decía Ciro, por Uriel Antuna, en acciones que pudieron haber generado mayor peligro, convertido incluso México un par de goles más de los que en el resultado terminó sacando. Si de ahí vamos a partir a que el resultado hace que Estados Unidos se vea mejor que México, no creo que estamos sirviendo desde este lado al menos lo que verdaderamente tiene que salir de acá hacia adelante. Y es que Estados Unidos se presentó ayer para un partido que significaba muchísimo más para la selección de Estados Unidos por todo lo que han venido hablándose sobre ella que para la selección mexicana. Y lo cierro diciéndote algo: me parece que es mucho más valioso el triunfo para Estados Unidos que lo que puede llegar a valer la derrota para la selección mexicana. Y se entiende bien, México puede sacar muchas cosas de todo esto, pero para esta selección estadounidense era muchísimo más importante sacar la victoria de ayer de lo que pudo ser para México. Mi análisis, al menos desde esa perspectiva. Y luego, ¿por qué le cuesta a México tanto sacar talento? Pues por la misma estructura que ya
a Lucía Barak en su momento. La estructura de México aporta o abre muchísimos más espacios para los jugadores extranjeros que para el desarrollo de sus talentos jóvenes. Y eso creo que se ha hablado ahora, como ya lo decías, es histórico y viene de generación en generación, y es un problema al que se le hace nada más un copy-paste en cada uno de los ciclos. Pero tampoco tapa completamente el talento, porque cuando el talento aparece, yo creo que no aparece en tantas cantidades o tan vastamente como mucha gente cree. Esos futbolistas juegan, ¿no? Y ayer estaba Charly Rodríguez jugando con México, y ahí están los futbolistas de Pachuca, y ahí ha estado Pizarro y Lozano, y en su momento Ochoa y Reyes y Lainez, y la lista es efímero. El tema es que tampoco salen tantos. Cuando surge el talento, Ricardo, cuando surge el talento, dura poco. Dura mucho menos de lo que suele durar si se desarrolla en grandes ligas como las europeas. Eso es también cierto. Gullit Peña, tremendo talento, duró poco. Antuna no ha tenido el crecimiento o que al menos yo le habría esperado cuando reventó en aquella Copa Oro del 2019. O es otro nivel de talento, Fer, también. A lo mejor no es ese talento esperado, a lo mejor es que hay que bajarle un par de escalones a las expectativas. No, lo que pasa es que lo hemos visto todas las grandes selecciones del mundo, todas, Brasil, Argentina, Francia, Italia, España, Alemania, Inglaterra, Portugal, todas son selecciones que en algún momento tienen futbolistas que pintan para mucho y que se caen, y no 1, 2, 3, 4, 5, pero siguen compitiendo en la más alta esfera. Pero para mucho, ¿en qué parámetro, Barak? ¿O para quién? Es que ese es el tema, creo, porque me parece que se tiende a exagerar, y más en países tan ávidos de resultados y de buenos futbolistas que están tan poco acostumbrados a tenerlos, porque eso es una realidad de México y de casi cualquier país de la zona de CONCACAF, y entonces sale uno y creen que es el próximo Maradona. Esa es la diferencia. Y se exagera. Esa es la diferencia. Que en estos países que tienen el fútbol más desarrollado, generalmente ese que en México es 1, ahí son 5 o 6. Y de esos 5 o 6, naturalmente 3 o 4 se van a caer, pero les quedaron 1 o 2 para toda la vida. Y aquí en México nos aferramos a 1. Y si llega, y si logra tener una carrera bastante larga, de la selección no lo sacas nunca, ¿no? Herrera, Guardado, etcétera. Futbolistas que, por supuesto, apuntaban muy alto cuando eran chicos, que a diferencia de otros tantos se mantuvieron en la élite, pero que hay un momento, un relevo natural, que ya pediría que jugadores de ese calibre o de Héctor Moreno ya vieran a otro futbolista. A ver, si se mantienen a un altísimo nivel, no quiero decir que la edad es una condicionante como para decir ya no pueden estar en selección. Ahora, los vemos físicamente al nivel en el que están, no quiero decir que ya no pueden jugar en la selección nunca más por un partido de fútbol o por lo que le hemos venido viendo en las últimas temporadas, tanto en Europa como en selección nacional, a gente que ha sido muy importante como Herrera y Guardado. Pero ¿quién está después de ellos? Es decir, ¿por qué son insustituibles? ¿Por qué Héctor Moreno tiene que jugar a fuerza cuando estás semi-retirado, ¿no?, en el fútbol, que nadie puede ver cómo está rindiendo en Qatar? Porque solamente es una liga de muy, muy, muy bajo nivel. Pero a ver, hasta antes de la lesión de Raúl, Ciro, y quitando a Lozano, creería... No sé si tiene México, y es más bien pregunta, ¿tiene México un futbolista del peso específico que pueda tener hoy Pulisic en su club, Weston McKennie en la Juve, el propio Brooks, si se quiere, en el fútbol alemán, y así podríamos destacar a 4 o 5, Gio Reyna en el Dortmund? ¿Tiene México ese talento hoy individual para destacar como sí destacan estos futbolistas estadounidenses en Europa? Bueno, creo que Corona ha cumplido otra muy buena campaña, aunque no se coronó esta vez con el equipo del Porto. Termina por ser pocos, estoy de acuerdo. Héctor Herrera se corona en España, siendo más importante, más decisivo para el Cholo Simeone en la primera mitad de la temporada, pero finalmente lleva un buen rato midiéndose a un nivel importante en Europa, primero con el Porto, después ahora con el Atlético de Madrid. Entonces, figuras yo sí creo que las hay. Me encantaría ver más profundidad y en ciertas posiciones concretas. Hoy que te hace falta Raúl Alonso Jiménez, se abre un boquete alarmante en la parte del eje del ataque. ¿Y a qué es a lo que estamos recurriendo? Que será tema, yo sé, del siguiente bloque. Hernández, bueno, sí, Hernández, ¿hace cuánto no jugaba bien Hernández? No tenía nivel de selección. ¿Por qué no tenemos? Por eso, exactamente. Pero sí creo que es muy representativo. Pero sí es muy representativo de lo que llega a ocurrir. Siento que hay un primer equipo que es sólido, y coincido con lo que decía Fernando hace un momento. Creo que México es mejor en el trámite del partido. México estaba siendo mejor en los tiempos extra, con un arbitraje desastroso, mano para ambos lados.
Bien ¿Te se das pudo cuenta una quedar cosa, Ciro? México al 93 con 10 por la expulsión de Herrera. Pero siento que Ciro Seifer, en algunos clubes me encantaría que hubiera más profundidad, que tuviera más alternativas el Tata Martino a la hora de hacer sus selecciones, sus convocatorias. Hablando de lo que ya puntualmente hemos tocado, la cantidad de talento y el desarrollo del talento que evidentemente Estados Unidos ayer lo expuso y además se vio la chispa, la dinámica, el vigor de la juventud de estos jóvenes que quieren salir a comerse, de estos jugadores que quieren salir a comerse el partido desde el primer minuto. En eso mismo cae Mackenzie en su error, se recompone bien, me parece el liderazgo de John Anthony Brooks es fundamental en eso, pero hay una diferencia gigantesca también entre estos jugadores, atletas que juegan al fútbol y los futbolistas que tiene México. ¿Cuántas veces México no aprovechó la espalda de Sergiño Dest en la primera parte? ¿Y cuántas veces Dest, o en su defecto, el gran defecto de esta selección, que Berhalter reconoció que había un boquete gigantesco a la espalda de Sergiño Dest? Muy pocas. Y México insistía por esa banda, con imprecisiones en su momento, con errores, con definiciones pobres, todo lo que quiera, pero México supo reconocer algo que futbolísticamente no se le daba a Estados Unidos ver en el campo, y ahí también hay una diferencia. Así llegó esa asistencia de Charly Rodríguez para el Chucky Lozano, a la que ya se había referido Fernando, y que implicó la falla del futbolista del Napoli. Tocó un tema, y con eso lo podríamos cerrar. Vemos, por cierto, la presencia europea que tuvo ayer la selección de Estados Unidos. Casi ninguno estará, por cierto, en Copa Oro, porque así lo ha decidido el equipo estadounidense. Tocaba un tema, Barak, que tiene que ver con que a Estados Unidos le va mejor, o le era más importante la victoria, y que a México la derrota no le va a representar tanto. No lo sé, para un fútbol tan resultadista como es casi cualquiera, pero el mexicano a nivel selección creería que uno de los que más, o por lo menos de los que más conocemos nosotros, con todo lo que implica y con lo que será para Martino haber perdido el partido directo en la primera gran prueba frente a la selección dorada de Estados Unidos, yo no sé si a Martino le va a pasar tan por alto el resultado de ayer. Sí, no, seguro no, seguro no. Ya después podremos comparar, ¿no? El asunto de qué tan fuerte fue el golpe favorable para Estados Unidos y si es o no directamente proporcional al golpe de México, pero sí está claro que por lo que dices, a México ya lo deja en un estado de pre-crisis, ¿no? ¿Y qué es una pre-crisis? Que tan pronto como a México lo eliminen, hipotéticamente, la Copa Oro, va a ser crisis segura, ¿no? Sea como sea, sin poder primero sospechar que quizás, dependiendo de las formas, va a ser o no va a ser, no. Si México no gana la Copa Oro, como sea, con escándalo arbitral, jugando perfecto al fútbol pero perdiendo en penales, como sea. Si México no la gana Copa Oro, por esta derrota contra Estados Unidos en un torneo que nadie le daba importancia, pero al ser oficial y al perderlo contra Estados Unidos, ahora sí tiene relevancia. Entonces México sí está ya caminando sobre hielo bastante delgado, ¿no? Y por eso es importante, por supuesto, en un fútbol tan poco estable y con un entorno tan tóxico como es el del fútbol mexicano, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho hasta ahora sobre el partido de fútbol, sobre los 120 minutos, es decir, a final de cuentas no vimos nada más allá de lo que hemos visto en otros momentos donde Estados Unidos le ha ganado a México, con velocidad, con intensidad, con contragolpe y sobre todo con balón parado. Pero México proponiendo, México siendo el proactivo, México teniendo la mayor cantidad de oportunidades. No tendría que ser tan escandalosa esta derrota, pero si se junta esta derrota con una hipotética derrota en Copa Oro, ya sabemos lo que va a pasar. Pero eso es lo que hay que empezar a desarrollar también. Perdón, Ciro, un poco de que cambie la narrativa alrededor de estos resultados, es que se empiece a ver mucho más el cómo que el final del camino. No, porque podemos hablar Pulisic, no, gran figura, mira, clava un gol. Pulisic no apareció en 112 minutos de partido. Un pase hizo, una pelota en profundidad a McKinney, nada más. No sé. Sí, yo nada más agregaría algo, si me permites, en 20 segundos. Creo que le hemos tomado el pulso a derrotas que ha tenido México. Siempre perder en CONCACAF acarrea críticas, pero una cosa es la crítica que te ocurre en la Copa Oro. Otra cosa muy diferente y más pesada es si pierdes en eliminatoria, y ese torneo apenas va empezando. Entonces sí creo que es muy oportuno, y también nos toca ponerlo en perspectiva. Creo que las cosas con Martino van bien, aún con la derrota de este domingo, que también tuvo un poco de circunstancial.